Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta entrevista. Tenemos un lujo de entrevista con Marcelo Mula, el ingeniero Marcelo Mula. El ingeniero es presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Precisamente nuestro periodista principal, Jorman Zavala, estuvo con el ingeniero Mula hace unas semanas hablando de el avance extraordinario que ha tenido este país en materia de energías renovables. Como ya sabemos, energías renovables es un sector muy importante en todo el tema de energías verdes en Latinoamérica y vamos a estar viendo más avances en ese tema. Entonces teníamos que entrevistar al ingeniero Mula para que nos cuente un poco más sobre estos logros y estos avances en el país de Uruguay. Ingeniero Mula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, muchas gracias Cecilia por la invitación y la verdad que es un gusto, un honor que estemos haciendo esta entrevista y sobre todo en esta fase de inicio del proyecto de ustedes, que la verdad que les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entremos entonces en materia porque seguramente muchos de nuestra audiencia quiere conocer estas noticias y este avance tan extraordinario que ha tenido Uruguay en el sector de energías renovables. Ustedes ocuparon un puesto muy importante en el último ranking de energías renovables del 2021 y han estado haciendo, extraordinarios avances para tener un gran porcentaje generado de energías renovables. Entonces, si nos podría dar un poquito de introducción, por favor, de qué se trata este avance y cuáles son los resultados que ha logrado Uruguay. Bueno, sí, realmente nosotros en la década, digamos, en la década pasada, desde el 2010 hasta el 2018, Uruguay hizo un cambio en su matriz eléctrica principalmente, y es ahí que se hizo ese cambio hacia las energías renovables, y es un poco lo que estamos viendo ahora que sale en prensa de todo ese proceso. La verdad que es un caso bastante atípico porque se dieron una serie de circunstancias que hicieron que se pusieran, digamos, los actores que toman las decisiones de acuerdo, que eso es creo que lo más difícil a veces, y definieron un plan estratégico a mediano y a largo plazo, y que ese plan estratégico realmente se ejecutó. Entonces ahora estamos viendo digamos, las primeras consecuencias. Y bueno, ¿y cuál fue? Y para ir bien al tema, nosotros en el 2010 Uruguay estaba en una situación energética, de energía eléctrica, con problemas hasta de restricciones, ¿no? Por falta de suministro eléctrico. Uruguay es un país que no tiene petróleo, no tiene gas, y digamos que la generación básicamente era con centrales térmicas y con hidroeléctricas. Y somos muy dependientes de las lluvias, ¿no? Como está pasando ahora en Brasil. Ustedes ven la gran crisis que hay en Brasil ahora eléctrica por la falta de agua en la cuenca de los ríos. Entonces, llegado a ese punto, se definió que, y el avance de la tecnología en el 2010 todavía estaba empezando recién. Bueno, en Europa ya había algunos parques solares instalados de gran escala, empezaba la eólica a tener más fuerza, y bueno, Uruguay definió, bueno, ir por ese lado, tirarse un poco al agua, como decimos acá, es decir, se hicieron los estudios que el recurso renovable existía, era una de las primeras condiciones, si tenemos muy buen viento, tenemos buen sol, la tecnología había bajado de precio, y por más que no había todavía contratos en la región, se buscó una forma de atraer a los inversores para que hicieran las inversiones y firmar contratos a largo plazo. Y sobre todo hubo un acuerdo multipartidario, si los partidos políticos dijeron, bueno, estamos en un problema, tenemos que buscarle una solución. Y fue por eso bueno, a veces las crisis, ¿no? En el momento justo, y con una buena planificación, hicieron que Uruguay empezara ese proceso de incorporar sobre todo energía eólica y energía solar a la matriz eléctrica. Y bueno, y después de 8 años se llegaron a instalar, en este momento hay 1.6 gigavatios de aerogeneradores y unos 250 megas solares. Pero estoy hablando, eso terminó y se instaló hasta el 2018, hace ya 3 años que nosotros ya no estamos instalando. Ahora después les voy a contar un poco cuáles son los planes, pero en ese periodo de tiempo se firmaron contratos. Lo otro que ayudó, que Uruguay tiene una empresa pública del Estado, digamos que es UTE, que es la empresa eléctrica, que maneja todo el tema energético.
la parte de electricidad, y bueno, entonces los contratos se firmaban, estos PPA se firmaban entre empresas privadas y el Estado, entonces también eso ayudó mucho a facilitar, porque la política de Estado estaba instrumentada por una empresa del Estado, ¿no? Entonces, así que bueno, lo que les decía, se instaló toda esa potencia eólica y solar, los contratos se firmaron a largo plazo, los precios que se pagaron eran buenos, eran contratos entre 20 y 30 años, y, y lo otro importante, que en Latinoamérica tenemos acceso al crédito, pero a veces es complicado. Y Uruguay logró tener acceso a financiamiento de los organismos multilaterales, que es la otra pata de esto, ¿no? Financió el BID y se financiaron algunos fondos estos proyectos, o parte de estos proyectos. Entonces ahí se unió todo. Así que bueno, eso es un poco el motivo de por qué se hizo, de cómo se logró, y al ser un país chico también, instalás 1.6 gigavatios de eólica, si es mucho, es poco, bueno, para Uruguay es mucho. Digamos que llegamos a tener penetraciones de energía eólica a lo largo del año pasado, en promedio llegamos al 30% de la energía fue energía eólica, energía eléctrica, ¿no? Y llegamos a tener picos de penetración del 70%, es decir, en un día ventoso el 70% de la energía provino del viento. Entonces, ahí también tuvimos que romper varios paradigmas, porque cuando empezamos con todos estos temas, la gente que estaban estudiando decía, no, pero la eólica sola no podés llegar a factores de penetración mayores a tanto, porque el sistema se hace inestable, y si el viento baja rápidamente se desequilibra. Bueno, todo ese tipo de cosas fueron las que se fueron puliendo desde el punto de vista técnico también, ¿no? Digo, porque seguramente hayan colegas escuchando que les interesa también saber la parte técnica. Y lo que pasó a ser, por ejemplo, nosotros teníamos la energía hidráulica, ¿tá? Como energía que se despachaba siempre, y las centrales térmicas eran nuestras centrales de respaldo. Es decir, cuando había poca agua se prendían centrales térmicas. Ahora la realidad es al revés, que siempre se despacha el viento y el sol, ¿no? Se despacha, digamos, todo lo que se genera energía eléctrica con el viento y el sol, y nuestra batería, nuestra reserva es el agua, entonces nuestros embalses. Y se logró un sistema que funciona muy bien y se coordina muy bien, que digamos que el sistema se regula automáticamente. Si hay que despachar agua en un tiempo relativamente corto, se empieza a generar, es decir, hay pronósticos que ven cómo está el viento, cómo está el sol y cómo están las represas, y digamos, si es necesario se despacha agua, y si no, no. ¿Ah? Y después siempre hay una etapa posterior con una central. Las centrales térmicas se fueron apagando, y se instaló con un ciclo combinado con gas, que ese es nuestro último respaldo, y, y que lo usamos en casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un caso excepcional porque le estamos exportando energía a Brasil. Nosotros hasta el año 2010 éramos importadores de energía, comprábamos energía a Brasil y Argentina, que son nuestros países que tenemos frontera, y son los, digamos, grandes generadores. Entonces, en el 2010, de no tener energía, digamos, de tener crisis de abastecimiento, de llegar a tener apagones porque no tenemos energía, y comprar energía, después de 8 años, se logró tener una matriz 97% renovable, ¿ah? Apagar las centrales térmicas y empezar a exportarle la energía a Argentina y Brasil. Entonces, eso es lo que a veces llaman, que en tan poco tiempo se logren eso. Y bueno, y para eso fue un poco todo lo que le fuimos contando. Hoy en día, la situación hoy en día es que estamos exportando mucha energía a Brasil por la crisis. Entonces, por eso, en casos excepcionales, estamos prendiendo las centrales térmicas. Si ustedes entran ahora al mix y ven en las páginas de cómo es el mix de generación en Uruguay, van a ver que hay centrales funcionando térmicas, no sé, 600, 700 megavatios de potencia se están generando, pero también ven que se está exportando esa cantidad a Brasil. Entonces, la exportación no dice qué origen es, pero bueno, el intercambio es ese. Y por mucho tiempo también a veces tenemos excedentes de energía eólica, o tenemos buena agua y estamos exportando viento y sol de Uruguay también a la región. Así que sí, estamos muy contentos con ese proceso. Qué extraordinario, ingeniero. Sí. Pero también para nosotros es un poco cosas ya, estamos hablando que 2019, ya hace 2 o 3 años que estamos ya en otro plan. Después lo hablaremos, pero como que tampoco ya fue, eso lo tenemos claro, estamos tratando de ver, al haber logrado ya, digamos, cambiar nuestra matriz eléctrica y que ya sea casi todo renovable, lo que nos queda en el sector renovable y energías verdes es
pensando en la matriz eléctrica, es, bueno, la energía eléctrica, ustedes saben que tiene una curva de crecimiento a nivel mundial y es vegetativo, porque aumentan las economías, aumenta la demanda, entonces hay un crecimiento vegetativo digamos, de la necesidad de energía eléctrica, que eso ya está instrumentado y sabemos que se va a seguir instalando energía renovable para ese aumento de demanda que se va a requerir. Pero bueno, también todo el sector no podemos esperar que es muy chico lo que va quedando. Entonces, nuestro gran enfoque en este momento es ver, bueno, cómo podemos ayudar a los otros sectores energéticos de nuestra matriz de energía ya primaria, pensando en energía primaria, para poder cambiar la forma que consumimos energía y básicamente instalar, descarbonizar ese sector que nos queda de la matriz primaria, y ahí es donde entra todo el juego del tema del hidrógeno, ¿tá? Que es básicamente Ok. nuestra asociación hoy en Antes día, de, estamos en eso. antes de hablar del hidrógeno, que estamos viendo que es una fuente de energía de la que se está hablando muchísimo, Ujú. me gustaría de repente, ingeniero, si nos podría dar entonces unos 5 hitos muy importantes en este plan energético que ha hecho que Uruguay ahora sea un exportador de energía. Por ahí estoy escuchando de repente voluntad política, Mm. financiamiento, pero por favor, dígalo usted. ¿Cuáles son, digamos, esos 5 hitos que podríamos hacer un check? Yo sé que no existen recetas perfectas, pero de repente algún funcionario público de algún país en Latinoamérica que quiera empujar de repente una transformación similar, ¿cuáles son de repente esas cinco ideas, 5 ingredientes claves que se tiene que tener en cuenta? En el caso de Uruguay, y creo que es extrapolable, como decía, a los países de la región, lo fundamental fue el acuerdo político multipartidario. Es decir, cuando se logra un consenso a nivel país de que la solución va por ese lado, ya tenés una espalda muy grande, porque de ahí ya se ponen a trabajar los distintos grupos de trabajo. Y yo creo que si decís es difícil o no es difícil ponerse de acuerdo entre los actores que toman las decisiones políticas, yo creo que la clave ahí, que quizás eso sí sea una infidencia, es que los que tomaron las decisiones fueron los técnicos de los partidos, es decir, los ingenieros que están asesorando, digamos, a los políticos, y cuando salen estos temas, bueno, tienen asesores, y ahí cuando vos te sentás en temas de ingeniería y temas técnicos, quizás es más fácil ponerse de acuerdo, porque bueno, digamos, es ciencia y son números, entonces vos podés tener matices, pero si vos definís, bueno, el camino es por acá porque tenemos el recurso solar, tenemos las capacidades, tenemos la tecnología, y bueno, tenemos medido las mediciones, tenemos ya estudios de viento, estudios de recursos, digo, toda la parte técnica, y bueno, los pones arriba de la mesa, no hay dos visiones, digo, es ingeniería, es ciencia, entonces yo creo que eso influyó mucho, tener esas definiciones técnicas en conjunto, que subidas a la mesa política y se refrendó en un acuerdo, ¿no? Esto fue un acuerdo multipartidario que si ustedes lo ven en la bibliografía, va a quedar en la historia como el gran logro, ¿no? Y bueno, y eso dio un marco hasta el día de hoy, ahora como que se está viendo la nueva etapa, y creo que lo que motivaba a nosotros también fue la necesidad, siempre hay una necesidad ¿no? de tomar decisiones medias con, digamos, con un rumbo, pero porque realmente había un problema de fondo, ¿no? Entonces esa es la primera. Y después, tú mencionabas alguna, pero creo que es muy importante la academia, o sea, yo soy un convencido. Todo esto empezó porque se hicieron pruebas pilotos y mediciones de viento, y estaba la Universidad de la República tomando con sus distintos equipos de trabajo la posta. De hecho, se hizo hasta alguna prueba piloto con algún primer aerogenerador que se instaló en Uruguay, que fue hecho por la universidad. Entonces, toda esa primera captación de información, que ahora pasa lo mismo con todos los temas, ¿no? La academia es la que está un poco viendo lo que pasa en el mundo, sobre todo con sus colegas, y bueno, yo creo que la parte de capacitación en la academia es fundamental. Em, después también lo que fue muy importante en Uruguay, creo que para el mercado ustedes también se puede replicar, es que al ser una escala chica, ¿tá?
puede servir como un país como para poder hacer experiencia y replicar en la región, de que de hecho fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, los fabricantes de los generadores vinieron a Uruguay, se instalaron, probaron que realmente en estas latitudes podían funcionar por el tipo de viento, por el tipo de suelo, por el tema logístico, porque traer de Europa o de donde fuesen esos aerogeneradores y llevarlos con las rutas, bueno, hubo que hacer entonces se probó la tecnología y funcionó. Entonces, eso también, digamos, tener acceso al mercado tecnológico o al mercado, digamos, de punta en cuanto a la tecnología y que se animen a instalarlas en Uruguay y se den las garantías, ¿no? Porque el problema es que vos tú instalás y después el fabricante tiene que dar garantías, entonces esas garantías, así que yo creo que la parte de tecnología, por hablarlo de alguna forma, adaptada a la región y que eso sea un éxito también es uno de los claves. Y después está en Uruguay jugó muy a favor la seguridad jurídica, ¿tá? En Uruguay generalmente tiene una tradición de respetar los contratos que se firman con el sector privado, y creo que eso a la hora de llegar al financiamiento, que era un poco lo que hablábamos, todos estos proyectos, para que se hagan una idea, desde el año 2010, por ahí, al 2017, creo que fueron 7.000, 8.000 millones de dólares, que sí, solo del sector eléctrico, porque hubo que hacer redes de transmisión, hubo que hacer toda la infraestructura de distribución que faltaba. Muchos de estos parques se instalaron en las redes de distribución, no en las de transmisión, porque son generación distribuida, sobre todo los solares. Entonces hubo que adecuar toda la red eléctrica para justamente poder hacer esos despachos tan eficientes, ¿no? Digo, todo atrás de eso hay de que funcione en forma tan ágil y que se logren tantos niveles de penetración tan altos de estas tecnologías renovables, que son fluctuantes por el recurso, requieren atrás de telecontrol, telemedidas, un sistema de operación de la red que funcione con todas las otras fuentes de generación en forma coordinada, que haya un despacho nacional de carga que centralice y que esté también a la altura. Bueno, todo eso es de la parte técnica también del despacho. Entonces, volviendo a las inversiones, no solamente uno tiene que invertir en la generación, sino en la infraestructura necesaria para aprovechar. Generalmente lo que pasa en las energías renovables, ustedes saben, el recurso no está en los lugares de consumo, entonces, o el mejor recurso, o la disponibilidad del lugar. Entonces, la infraestructura para poder llevar la energía hay que ejecutarla si no existe, entonces, o si está débil. Una cosa muy interesante, uno piensa solo en la parte de potencia, ¿no? En la parte eléctrica, pero toda la parte de comunicaciones y la red de fibra óptica que hay que tirar o la red de datos para que esto funcione es casi tan importante como la parte de potencia. Y en los costos de conexión pasan a ser una cosa muy importante a tener en cuenta. Entonces la localización de los parques, para decirlo así, no solo implica en temas de potencia, sino en temas de comunicación. Y bueno, ahí te dije 4 que creo que son de los más importantes, me puede estar escapando alguno. Hay todo un tema de viabilidades a estos proyectos medioambientales también, que si no tenés clara la normativa y no están escritos, son cosas que van trancando, ¿no? Entonces, también el tener definido los que son los estudios de viabilidad ambiental y ser ágil en eso, ya sea para los parques eólicos y solares, y sobre todo cuando no había experiencia, porque ahora quizás después de 20 años, o no sé, ya llevamos 13 años con esto en la región, pero cuando tú empezás y llegas al Ministerio de Medio Ambiente y decís, mira, voy a instalar un parque acá solar, pero los parques solares, bueno, en Europa por lo menos piden esto y pasan estas cosas, bueno, pero acá tenemos que ver el uso del suelo, si no es un uso de suelo que pueda competir con otro uso que es mejor, o si esto después deja un daño permanente. Bueno, todo ese tema digamos, de aprender también lleva tiempo y tiene que ser acordado. Entonces, creo que fue una experiencia, ahora viéndolo con el tiempo, muy interesante. A mí me tocó participar, lo conozco bien porque me tocó participar en el desarrollo y ejecución de los parques solares acá en Uruguay, en el sector privado que yo trabajaba. Qué En realidad, extraordinaria. claro, en realidad me pasó algo peor, es decir, peor en cuanto, digo, mejor, pero
yo trabajé en UTE, en la empresa del Estado, hasta que empezaron los primeros proyectos a llegar a Uruguay, y ahí UTE no tenía todavía una visión de hacer sus propios parques, y ahí me fui al sector privado y colaboré desde el sector privado en todo esto que estoy mencionando: desarrollo, ejecución, firma de contrato, financiamiento. Entonces lo tengo bastante claro cuáles fueron las dificultades, y también en el inicio, porque desde UTE fue, digamos, desde donde se impulsaron ciertas políticas, ¿no? Ok. Entonces, así que sí, eso que te diría que fueron los hitos. Extraordinario. Bueno, muy, muy útil tenerlos bien, bien claros, ingeniero. Muchísimas gracias por esa información. Extraordinaria experiencia, creo que la que usted ha venido teniendo. Algo que de repente que es muy importante recalcar, y de repente para nuestra audiencia, especialmente para aquellos de repente que están trabajando en el sector público, usted hizo mención a que se invirtieron cerca de 8.000 millones de dólares en prácticamente menos de una década, en 7 años, ¿cierto? Y también al principio de la entrevista estaba comentando que hubieron ahí fondos de multilaterales, estuvo ahí el BID y otros fondos, pero imagino que también hubo, digamos, una estructura de financiamiento un poquito más compleja. Si nos podría dar un poquito más de color, por favor, y de granularidad de cómo hicieron para tener un gasto tan eficiente, que es una debilidad institucional desafortunadamente de muchos países en la región, y cómo fue esta estructura financiera. Sí, a ver, de ese dinero, esa inversión, digamos, que te comentaba, no sé qué porcentaje, pero seguramente, no sé, el 80% es del sector privado, ¿no? Es decir, son ese sector privado que firma contratos, en este caso con UTE, ¿tá? Y el contrato lo que dice es, tú me pagas por la energía que yo genero, ¿tá? Son los eh, Power Purchase Agreement, los PPA, en los cuales son contratos a largo plazo que, no sé, por no sé, 25 años te compro toda la energía que genere el parque en determinadas condiciones, a determinado precio, y bueno, esa fue la estructuración. Entonces, la inversión, el monto de inversión es el que se requiere para hacer el CAP, es decir, para hacer la inversión en sí misma, y eso se tiene que financiar. Entonces, como son inversiones a largo plazo que tienen, digamos, que el ingreso que tiene esa inversión es contra venta de energía, el que te presta la plata se quiere asegurar primero que, yo te presto la plata, pero realmente vas a generar lo que vos decís y vas a vender lo que vos decís. El que te compra va a tener la capacidad de pagarte durante tantos años. Eh, las garantías que me vas a dar de la maquinaria que vas a instalar. Entonces, ahí es donde entra toda la estructuración financiera y sobre todo estructuración del negocio, ¿tá? De escribir los contratos. Ahí Uruguay aprendió mucho. De hecho, ahora nuestros estudios, digamos, de abogados y contables están asesorando a varios países en la región tienen, digamos, se ha abierto. Eso es una cosa que pasó, que déjame hacer una pequeña pausa. Después de este proceso, y que se paró después del 2018 hasta ahora, eso imagínate que se hizo mucho, se creció mucho en el sector, después se paró la inversión, porque de 2018 hasta ahora no se ha hecho más renovables en Uruguay, ¿tá? Entonces quedó una capacidad de conocimiento, sobre todo de los desarrolladores, de las constructoras, de los estudios de abogados, y ellos han salido de la región y están en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, haciendo lo mismo que se hizo acá. Creo que también están en Perú, están digamos, desarrollando e implementando soluciones de este tipo, ¿tá? Entonces, volviendo a la pregunta de estructuración financiera, sí, justamente tú tenías que demostrar a las entidades financieras de que los proyectos eran viables. Por ejemplo, el BID, que el BID financia, tiene una parte privada, el banco del BID, que financia este tipo de proyectos, veía los riesgos, veía los modelos financieros, te da una tasa de acuerdo a los riesgos, y en Uruguay se pidieron tasas muy buenas, ¿tá? Generalmente, como el mundo, ahora mucho más, ¿no? Pero en el mundo en aquellos años ya empezaba a dar señales que había que ir por este lado, había fondos no sé, fondos de bancos chinos, bancos canadienses, fondos que estaban destinados a invertir en este tipo de cosas. Entonces, cuando hay un país que dice, bueno, yo voy a invertir en esto, vienen, se acercan y te dicen, bueno, mostrame el proyecto, y bueno, tengo financiamiento con tasas, digamos, interesantes para tu proyecto. Y lo que hizo Uruguay fue decir, bueno, el que quiere invertir en Uruguay,
en esto va a ganar tanto. Si le marcás la tasa interna de retorno, no sé, 11% de la TIR del proyecto es lo que te vamos a dejar ganar. ¿Tá? Mostrame tus costos y bueno, ahí definimos un poco cuánto hay que pagar de la energía para que a vos te sirva, a nosotros nos sirva, el plazo te lo damos y bueno, y ahí se llegaron a unos precios que eran un poquito más altos que los que estaban pagando quizás en otros lugares, pero bueno, fueron una de las formas que se tuvo que hacer para atraer a los capitales. ¿Tá? Eh, y bueno, y así fue un poco como se estructuró. Lo que ha pasado Ujú. con esos proyectos es que este tipo de negocios que están financiados se llama Project Finance, que digamos son proyectos que se financian y se van pagando la deuda con parte de lo que va ingresando por la venta de energía, ¿no? Parte de lo que te ingresa mes a mes se lo queda al banco y parte te lo da a los propietarios. Y son préstamos como a 15, 17 años. Entonces lo que pasa es que después que estos proyectos, cuando se estructuran, después que pasa el riesgo de la construcción, digamos que se construye y se ven que están operando, aparecen otros fondos a jugar que dicen yo te compro la deuda y yo paso a ser el dueño de este activo a largo plazo. Entonces empieza en este mundo de las renovables hay distintos tipos de fondos, por eso, según la etapa del proyecto. Generalmente el que Ujú. ingresa al principio con el equity que le llaman, con el dinero inicial, es un fondo más adverso al riesgo, ¿no? Porque está el riesgo de la construcción. Después que se van superando determinados riesgos, empiezan otros y terminan siendo generalmente fondos de pensión, fondos a largo plazo que ingresan en el sector, y eso es lo que está pasando ahora en Uruguay, digamos, estos parques privados han ido cambiando, algunos de mano, otros no, pero bueno, el contrato con la empresa del Estado es una sociedad anónima que lo tiene, y bueno, entran distintos players a jugar. ¿Y hay más apetito, ingeniero? ¿Usted de repente ha podido ver quizás la evolución del apetito de inversionistas Sí, extranjeros en sí. apostar por estos sectores? ¿Nos podría dar un poquito de referencia desde su perspectiva? Eh, Ahora hay un montón de players, hay más apetito. Sí, a ver, piénsenlo como negocio, ¿no? Como cualquier inversión. Si tú estás invirtiendo en una tecnología que está madura, que tu recurso para generar ese ingreso depende del sol, porque el viento y el sol dependen del sol, es decir, no tienes, que los costos operativos son muy bajos. En el caso de la solar, que el mantenimiento casi es muy bajo, ¿no? Entonces, no hay forma de que no haya apetito financiero. Entonces, si encima el que te va a pagar por ese servicio es una empresa con calificación de investment grade, o el país tiene investment grade, es decir, que generalmente, es decir, siempre hay apetito. Después es un tema de mercado, cuánto es el que se va a pagar por el megavatio hora, y ahí habrá más o menos apetito. Pero dinero en el mundo es lo que sobra, ¿no? Entonces, el problema no es el apetito, el problema es instrumentarlo y que sea viable y que haya necesidad, porque ahora, por ejemplo, en Uruguay se terminó la necesidad porque se reconvirtió la matriz primaria, pero bueno, ahora estamos generando nuevas necesidades, y que son Ujú. 50 veces mayores la que teníamos para cambiar la matriz eléctrica. Ahora estamos Ok. abocados a cambiar la matriz mundial de energía. Entonces, ese es un nuevo paradigma que no me quiero. Es lo que estoy en el momento, por eso me adelanto. Yo sé que vamos a llegar a ese tema, pero que quede claro que en realidad cambiar la matriz eléctrica de los países es, no sé, el 25% de la energía que consume un país. ¿Ah? Con todo lo que se ha Ujú. invertido en el mundo, este es un número que llama mucho, con todo lo que se ha invertido en el mundo en energías renovables, ¿sabe cuánto movimos la aguja de la energía que consume el mundo, de la matriz primaria, es decir, para el transporte, para la industria, para su casa, para todo lo que es energía? Con todo lo que hemos invertido en energías renovables, solo movimos el 2%. Es decir, el 2% de la energía que consume el mundo es lo que estamos aportando con el sector de eólico, solar, biomasa, todo ese sector. Entonces, cuando uno empieza a ver esos números, yo hace años que los veo, porque es un tema que siempre dije, estamos haciendo lo que podemos, pero no vamos a poder tapar el sol con un dedo, esto no va a cambiar por este lado, hay que cambiarlo de otra forma. Y bueno, el acuerdo, Y, el acuerdo de París fue lo que dijeron, sí, vamos a cambiarlo de otra forma, vamos a empezar a hablar de descarbonización, a hablar de otros temas, y ahí es que surge lo del hidrógeno. Entonces, lo bueno de todo esto es que en el fondo la energía que se va a utilizar es
tiene que salir del mismo lugar, que sale del sol. Podrá haber algún tema, también centrales nucleares, que es lo otro, o geotermia, que es lo otro, pero si no es todo energía renovable, sustentable, amigable con el medio ambiente, que va a estar, digamos, canalizada por distintos vehículos o medios. Y bueno, nosotros los del sector renovable somos los expertos en hacer eso. Entonces, por eso es que el apetito, vamos a ser partner, digamos, de otro conjunto de empresas más grandes, pero sí, el apetito está ahí y digamos que vamos a seguir cada vez más fuertes. Ideal, las oportunidades están ahí entonces. Y hablando de Exacto. oportunidades, ingeniero, nosotros obviamente como en la audiencia de negocios verdes hay una gran variedad de cadena de valor que están precisamente enganchados en estos sectores que se están avanzando en la región. ¿Nos podría dar un poquito más de color en cuanto a la cadena de valor de repente que se ha desarrollado en Uruguay en torno a las energías renovables y de repente no solo el crecimiento, la expansión de estos negocios verdes y cómo es la visión que se tiene a futuro de estas empresas? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? La cadena de valor de las energías renovables, porque, a ver, le digo la experiencia de Uruguay. En Uruguay, que cuando arrancábamos, que estábamos en cero y en Latinoamérica había muy poco, no había hecho casi nada, tuvimos que apoyarnos mucho en la industria que venía de Europa, ¿no? Que eran los países que ya lo habían hecho, sobre todo en el conocimiento, en la forma de hacerlo, y en algunos materiales. En lo que es eólica, y sí, casi que los fabricantes venían con sus turbinas, con sus palas y sus torres, y se montaban. Entonces lo que quedó ahí fue más que nada el tema del desarrollo del negocio, del diseño y del montaje, ¿tá? Y después la operación y mantenimiento. Entonces las cadenas de valor asociadas a esos rubros se desarrollaron mucho. Todo el tema logístico, todo el tema de transporte, todo el tema de infraestructura para poder llegar a los lugares, el montaje. Ahora, bueno, y en fotovoltaica pasó algo parecido. Pasa que la fotovoltaica requiere mucho más, es más como un puzzle, ¿no? Requiere mucho más mano de obra. No es que es digamos, para una central de, no sé, de 50 mega, se requieren mucho espacio, requiere mucho mano de obra, máquinas para hincar o estructuras. Entonces la disyuntiva era, bueno, tratemos de hacer algo de lo que se necesita en Uruguay, en la industria local, ¿tá? La estructura metálica, por lo menos, tratemos de conformarla en Uruguay. Los paneles solares era muy difícil, también se hizo algún estudio. El cable solar, que son kilómetros. Y bueno, haciendo un resumen, lo que pasó fue que la mayor parte de los materiales vinieron de afuera, ¿tá? Fue difícil desarrollar industria. Eh, por, por un tema de costos, por un tema de plazos, por un tema de garantías, ¿no? Porque lo otro es eso, el banco te presta, pero yo quiero que el producto que pongas no sea un producto que no sea la primera vez que lo uses, ¿no? Entonces ahí Dure. aparecen claro, no, que dure y que lo hayas probado. Entonces ahí los bancos te dicen, yo está bien, te acepto que me pongas este material, pero es bancable, ellos lo llaman bancable. Ya está en mi lista de materiales que yo ya conozco y sé que funcionan. Entonces ahí termina, cuando tú empezás, terminás quedando con los materiales que están en el mercado, de Europa, lo que fuese, porque te lo exige el banco. ¿Me explico? Después que pasa un tiempo y vos de a poco podés, lo que se puede ir haciendo es, bueno, que en vez de fabricarlo no sé, en España, la estructura, esa empresa se instale en el país, lo fabrique en Uruguay, en Perú, donde sea, que haga una transmisión de conocimiento con su garantía, ¿no? Con la garantía de esa, y ahí el banco te lo acepta. Es un producto local con garantía de la marca y sobre todo con el know-how de la marca de diseño. Eso se logró hacer también acá en Uruguay en algún caso, pero básicamente la cadena de valor está asociada a la parte de servicio y no a la parte de ejecución. Se desarrolló acá mucho la parte de estudios de abogados y de financieras, perdón, de servicios financieros, de estudios contables, la parte de ingeniería, la parte ambiental, la parte de infraestructura, sobre todo de obras eléctricas, ¿no? De las subestaciones, de tendido de cables. Esa es la parte, digo, que en la matriz eléctrica, en el cambio de la matriz eléctrica pasó. Y de hecho es lo que yo te comentaba, después que se terminó este primer boom, ese primer cambio de la matriz en Uruguay, en la parte eléctrica, todas esas empresas salieron a vender servicios al exterior.
¿Y los profesionales, ingeniero, estaban capacitados de repente para atender esta demanda de este tipo de servicios? Porque es una especialidad bastante específica, ¿no? Bueno, las empresas que vinieron a montar los parques trajeron algunos profesionales de origen, de Europa, ¿tá? Básicamente de Europa, porque acá se trabajó mucho con EPCistas, las empresas EPCistas europeas, ¿no? Pero luego rápidamente profesionales de acá de Uruguay se aprendieron y se pusieron a la par, porque en realidad había mucha experiencia en otro tipo de obras grandes, quizás no en eso, pero termina siendo muy parecido, ¿no? Después, lo que es, después que aprendes los detalles de cada montaje, es una obra como cualquier otra, un montaje electromecánico como cualquier otro. Claro. Lo que sí hay algunos especialistas que al principio ayudaron, hoy en día, y lo otro que estaba la academia atrás, ¿no? La academia tenía un conocimiento, ya se estaban haciendo cursos en la facultad de, no sé, energía eólica, recurso eólico, recurso solar, montaje, no sé qué, mantenimiento. Entonces, al tener profesionales ya con cierta capacitación, entonces también fue más fácil adaptar. Pero sí, la cadena de valor, más yo te diría que la realidad fue esa. Uruguay no es un país industrial, lo que pasa. Quizás es distinto en Brasil, quizás es distinto en Argentina, que en otros países de Latinoamérica, pero la gran mayoría diría que me parece que van por ese camino, ¿no? De traer... Y eso estoy hablando en el 2010, 2011, 2012. Imagínense 20 años después, con el crecimiento de China, y que China ya está suministrando productos que son bancables, ¿tá? Que antes no. Ahora, sobre todo en la energía solar, casi todo viene de China, hasta los inverters, los paneles, y los bancos los aceptan, así que hoy competir en costos en la cadena de valor de materiales, sobre todo, es muy difícil. Es muy difícil, claro. Y ahora con lo que nos estaba comentando, Uruguay aparentemente entonces está exportando profesionales de energías renovables por toda Latinoamérica. Sí. Y eso verdaderamente es extraordinario, porque eso precisamente es lo que nosotros buscamos en Negocios Verdes, es precisamente esa fertilización cruzada en todos los países de esta preciosa región. Ingeniero, ¿nos podría entonces comentar qué sigue? Estábamos hablando del hidrógeno, me estaba comentando que ahora tienen otros desafíos, que quieren revolucionar todo el sector. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son los siguientes pasos? Llegamos a la parte que me gusta. A mí me gusta hablar más del futuro que del pasado. Por más que creo que es interesante hacer un reconto y ver cómo se llegaron a los lugares, porque todo tiene su porqué. Pero bueno, la realidad hoy es que primero voy a hablar de la situación de Uruguay y después me voy a extrapolar un poco. Pero Uruguay estamos en una situación que también hay una necesidad, ¿no? Lo que hablábamos, tener la necesidad. Se terminó de convertir la matriz eléctrica. Ahora, pensemos en energía, ¿no? Olvidémonos de energía eléctrica o energía de transporte, la matriz de lo que consume un país de energía. En Uruguay tenemos, de ese 100%, tenemos un 33% que es la matriz eléctrica, ¿ah? Es decir, que la demanda de energía surge de la matriz eléctrica. Otro 33% que surge, o digamos que esa demanda de energía está abastecida por biomasa o por derivados de biomasa, ¿ah? Ya sea para industria, para calefacción, que son básicamente leña, derivados. Acá hay alguna industria también de la industria del papel tienen sus productos derivados de la biomasa y se genera energía. Y bueno, y ese 66% por grandes números, digamos que es renovable, por decirlo así, sustentable, amigable con el medio ambiente, o de emisión cero. ¿Ah? Nos queda el otro 33% que está asociado a la industria y sobre todo al transporte, que es donde estamos, digamos, que consumimos derivados de petróleo. Entonces Uruguay, en esa realidad, y sumado al mandato mundial del Acuerdo de París, que lo que hablábamos hoy, ¿no? de ese gran consumo de energía primario que hay en el mundo, que se pusieron de acuerdo los países, bueno, empecemos a cambiar la forma de generar nuestra energía, porque si no vamos a seguir con el tema de las emisiones de CO2 y con el tema del calentamiento global, bueno, todo lo que ya sabemos. Al estar en ese acuerdo mundial, bueno, nosotros tenemos el compromiso de atacar lo que nos queda. En ese compromiso de atacar lo que nos queda, tenemos que atacar el sector transporte e industria. El sector transporte e industria, básicamente el sector transporte, que es uno de los
en Uruguay no tenemos trenes eficientes, digamos, el transporte es carretero, se quema mucho gasoil, entonces surge el tema del transporte eléctrico. ¿Ah? Entonces el país ya hace unos años, te diría que después del 2018 hasta ahora se ha trabajado mucho en el cambio del transporte, sobre todo el transporte público. Está la mayor flota de taxis en Latinoamérica, está en Uruguay, taxis eléctricos, hay ómnibus eléctricos, pero bueno, eso es a nivel más bien, digamos, de consumo en proporción bajo, porque es lo que las ciudades, y solamente en Montevideo, en el resto del país, el consumo de transporte de carga no lo solucionás con esa tecnología de transporte eléctrico en litio. Y entre todo eso, en el año pasado y este año, lo que pasó fue que apareció el vector hidrógeno. ¿Tá? El vector hidrógeno como una herramienta, como un vector energético que se hizo rentable, desde el punto de vista como una solución, sobre todo para el transporte, y por otro lado que los bancos, volvemos al tema financiero, están apetitosos de apoyar ese cambio de la matriz primaria, y están estudiando muy de cerca el tema de cómo son los modelos de negocios que se pueden implementar. Entonces, es como que estamos, como estábamos con la solar y eólico hace 12 años, estamos ahora con el hidrógeno en Uruguay. Estamos con una necesidad, estamos con la tecnología que está ya madura y viendo cómo hacer los primeros contratos, y en un contexto mundial donde el hidrógeno pasó a ser la vedette. Todos los congresos de energías renovables, todos los congresos de gas y petróleo, que eso es lo que quiero introducir ahora, es la vedette. ¿Tá? ¿Por qué la vedette? Porque es el vector, es un vector, digamos que es como una herramienta que se encontró para poder generar energía, por ejemplo, generar energía renovable, del viento y del sol, almacenarla, transportarla y usarla en otro lado. ¿Tá? Es como el petróleo, pero más que el petróleo llegó millones de años, capturar la energía del sol, generar el petróleo, bueno, nosotros los traemos, lo almacenamos y lo transportamos. ¿Tá? Entonces, es lo mismo y lo quemamos de distintas formas. Lo que vamos a hacer ahora es, con el sol, en vez de esperar millones de años, lo vamos a generar en el momento, ese combustible, ¿tá? Que ya sea a través de energía eólica, energía solar, o otros tipos de energías que sean renovables. Generamos ese vector hidrógeno, lo almacenamos, lo transportamos en el lugar de consumo y lo reutilizamos. ¿Tá? Entonces, ¿por qué las energías renovables empiezan a tener otra vez mucha importancia? Y sobre todo, te diría que en un grado 10 veces mayor de lo que era para cambiar la matriz eléctrica, porque ese hidrógeno lo que se definió, para generar el hidrógeno básicamente lo que se hace es agarrar agua destilada, agua, y separar la molécula de hidrógeno de la de oxígeno. Ese proceso requiere de energía. De hecho, hoy el hidrógeno se usa para muchos, tiene utilidades en la industria, amoníaco, fertilizantes. Para generar esa separación en el proceso de electrólisis necesitas energía. Esa energía, cuando es de origen renovable, se le llama a ese hidrógeno que se genera hidrógeno verde. Y ese es el hidrógeno que está teniendo en el mundo, digamos, demanda, porque los países que quieren cambiar sus matrices primarias de energía, lo van a hacer con hidrógeno verde, porque es sustentable. ¿Tá? Entonces, ¿qué se hace con ese hidrógeno después? Bueno, lo mismo, se almacena, se transporta. Por ejemplo, en Uruguay, ¿cuál sería la idea? Con nuestro viento y nuestro sol, poner esas fábricas de hidrógeno, que son la electrólisis, generar ese hidrógeno, almacenarlo, transportarlo en los buques de hidrógeno, como los buques petroleros, hasta los grandes centros de consumo, que va a ser Europa, Asia, y ellos ahí lo que hacen es, con el hidrógeno pueden, ahí se abre un montón de cosas que se pueden hacer con hidrógeno. La más sencilla es reconvertirlo hacia atrás, con el proceso inverso, generar electricidad y usarlo en la matriz eléctrica. O se puede, para el transporte, directamente cargar hidrógeno en los camiones, en tanques son gases, y esos electrificadores, esas celdas de combustible, hacen el proceso inverso y generan electricidad dentro del camión y alimentan un motor eléctrico del camión. Eso, o de autos. ¿Tá?
Lo que tiene el hidrógeno, que tiene una densidad una densidad energética mucho mayor que lo del litio. Es decir, el litio por kilo de litio puedes almacenar tanta cantidad de energía. Entonces, con el hidrógeno lo que se logra es tener, poder, digamos, llegar a valores de densidad energético mucho mayores, por lo que los tanques de hidrógeno que dirían entre los camiones son como tanques de combustible, sería lo mismo, cargas, en vez de con gasoil, cargas hidrógeno y movés un motor, además que va a ser eléctrico. Ese es el modelo de negocio que estamos viendo para Uruguay, pero a su vez, con el hidrógeno se puede hacer otro montón de cosas, se puede hasta quemar, ¿tá? Se puede convertir, se puede capturar carbono de ciertos procesos o de la atmósfera y hacer combustibles sintéticos, porque la cadena de los hidrocarburos tienen hidrógeno, entonces el carbono lo captan. Entonces eso es lo que se está viendo ahora, qué hacer con el hidrógeno. La forma más directa es para el transporte, por esto de las celdas de combustible, pero hay un montón de usos. De hecho, para la aviación, se están viendo generar combustibles sintéticos. Hoy en día básicamente lo que se quema en la aviación es queroseno, es el derivado del petróleo. Bueno, es algo parecido, pero son combustibles sintéticos que en realidad surgen de este proceso del hidrógeno, que es la base, y después de moléculas de carbono, ¿tá? Que se capturan. Eso todavía es caro, pero como todo, después va a ir bajando, ¿tá? Entonces, dicho todo esto de por qué el hidrógeno y de por qué nosotros, bueno, ¿y cuánta energía se requiere para generar ese hidrógeno? Y bueno, y ahí es cuando empiezan esos números que vos decís, bueno, si es así, no sé, estamos hablando que, por ejemplo, en Chile, Chile es uno de los países que también, conjunto con Uruguay, está muy avanzado en el proyecto piloto Chile y en su hoja de ruta de hidrógeno. Se está hablando que se requiere 70 veces más de la energía renovable que ya tiene instalado, que es un disparate. Estamos 70 veces de acá al 2030-35. Entonces, no es que necesitas un poquito más. Es decir, en Uruguay, en un crecimiento, en un escenario medio de introducción de hidrógeno, que implicaría básicamente para autoabastecer el consumo interno de hidrógeno, por eso que yo le decía el transporte, y también para el fertilizante. Los fertilizantes en el tema del agro, que Sudamérica es muy agrodependiente, es decir, agroindustrias, se usa mucho, yo no sabía, el hidrógeno es la base de muchos de los fertilizantes, ¿no? Y hoy eso se trae del exterior, ese hidrógeno se genera como se genere, generalmente se genera energía con energía, o como su proceso hasta de la destilación del petróleo también, de la destilación, no, la refinería del petróleo, hay un subproceso un subproducto que es el hidrógeno, pero hay otros que se generan con este mismo método que yo le decía, nada más que con energía quemando lo que fuese. ¿Ah? Entonces, en ese contexto del uso de los fertilizantes o del uso de Latinoamérica, en un escenario medio Uruguay necesitaríamos incrementar la energía total que consume el país por 3. Es decir, multiplicar por 3 la energía que se consume en el país. No la energía renovable, la energía total. En un escenario medio, sin pensar en exportar. ¿Ah? Si empezamos en exportar ya se va como por 8. Entonces, 8 veces la energía total. Cuando tú decís, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Cuánta energía eólica, cuánta energía fotovoltaica tenés que instalar para poder multiplicar por 8 la generación de energía de un país? Es decir, estamos hablando de, no sé, multiplicar por varias veces lo que ya está instalado. Entonces ahora surge el por qué nosotros ahora que ya terminamos de descarbonizar la matriz eléctrica, estamos hablando de descarbonización. Es decir, descarbonización significa no quemar más combustibles que emitan CO2 a la atmósfera. ¿Tá? Entonces, descarbonizar la economía significa eso. Y en ese contexto, las energías renovables son necesarias y en una escala brutal. ¿Por qué? Porque el que te compra el hidrógeno va a necesitar un papelito que vos le firmes, y sobre todo los bancos, porque el precio va a estar, el precio del hidrógeno verde, o solamente se va a dejar comercializar hidrógeno verde. Ahora hay todo un tema, ¿no?, de transiciones. Las transiciones son siempre complicadas porque todavía tenemos gas, tenemos petróleo, entonces el hidrógeno se está viendo cómo generarlo. Entonces está el hidrógeno verde, el hidrógeno gris, el hidrógeno violeta, no sé, hay varios hidrógenos que depende, claro, que depende cómo
cómo se genere, ¿tá? Ujú. Si es un subproducto, de un subproceso, o si es a través de electrólisis quemando gas en vez de quemar energía renovable. Eso va a estar asociado a cuánto te van a pagar por ese hidrógeno. Entonces, bueno, si es hidrógeno verde, vos vas a necesitar un papelito que te diga, o un certificado que te diga, bueno, yo generé este hidrógeno con energía renovable. Ujú. Entonces, ahí es que va a haber seguramente plantas de generación de energía renovable dedicadas en exclusiva a la fábrica, ¿tá? Y seguramente cuando no haya viento, no haya sol, y hay que ver el tema de storage, o cuando se quede sin energía renovable, vos puedas de alguna forma comprar al sistema eléctrico interconectado energía que también te den el certificado que es energía renovable. Entonces, como Uruguay ya tiene un alto, un alto porcentaje, no siempre, el 97 en un año de lluvia normal, de energía renovable en su matriz eléctrica, podemos emitir un certificado diciendo, bueno, yo tengo esta planta dedicada, pero a su vez la energía que estoy consumiendo es de origen renovable. A través Ah, de determinado, ahí entra a jugar, no sé, tecnologías como el blockchain también, ¿viste? Que pueden darle seguimiento a los electrones, ¿tá? Por decirlo de alguna ujú, forma. ujú, Pero hay que garantizar eso. Y bueno, entonces ahora, hablando ya de Uruguay en casos concretos, estamos en una prueba piloto de la primera planta de generación de hidrógeno, impulsada por el gobierno, ¿tá? Lo mismo que se hizo con la eólica, bueno, ahora con el gobierno, para que los sectores privados se acerquen y digan, bueno, yo te instalo esta planta, ese hidrógeno, la particularidad de este proyecto piloto, que se llama H2U, es el nombre del proyecto, el hidrógeno a su vez tiene que ser utilizado, y el proyecto en sí es la generación del hidrógeno y el uso del hidrógeno, es como un consorcio, no es solamente generarlo porque ¿qué hago con ese hidrógeno? Bueno, tráeme también el camión o el ómnibus o generame el fertilizante, ponerme la industria que use eso, y digamos que el negocio sea el usuario final que contrata el transporte de carga con hidrógeno, ¿tá? ujú. Entonces ahí el Estado está implementando eso, y la licitación creo que se anuncia la semana que viene. Hoy estamos grabando la nota, estamos ahora a mitad de septiembre, así que digamos que creo que durante este mes se va a anunciar, se va a anunciar la licitación, ¿tá? Hubo mucho interés, hicieron data room, ¿tá? Estas cosas siempre se hacen, digamos, se invitan a charlas a las empresas y se hacen intercambios de opiniones, y después de esa data room se arma la licitación y se saca. En ese intercambio Ujú, hubieron más de 300 empresas del mundo interesadas, ya sean desarrolladores, proveedores de tecnología, bancos. Es decir, Uruguay, que es ujú, un país chico, estamos. Y en la región está Chile, que ya también está con su hoja de ruta. Chile creo que fue el primer país en Latinoamérica que hizo su hoja de ruta, ¿tá? Y ahora están implementando un proyecto en el sur, en Magallanes, que es una cosa media híbrida. Generan el hidrógeno, pero ahí van a generar un combustible sintético, lo que te decía. Para poder usarlo es interesante, porque ellos tienen la minería en Chile, y la minería en Chile usan mucha maquinaria. Entonces, eh, digamos, si ese mineral que se extrae contamina, por así decirlo, o no está de acuerdo a las nuevas reglas de juego del mundo, va a tener un problema como negocio a futuro. Esa es un poco la ujú. tesitura de toda la industria, ¿no? De todos los países. Entonces lo que hicieron fue, bueno, yo no puedo reconvertir toda mi flota de grúas y de esas mega máquinas que tienen, entonces van a generar un combustible sintético con hidrógeno y capturando CO2, y armando las moléculas, y lo van a quemar en el mismo motor de combustión, ¿tá? En los mismos motores, pero nada más que, digamos, sería carbono neutro, no Ok. seguís contaminando, ¿tá? Bueno, entonces Chile está en ese proyecto y con algún proyecto más. Y después todos los países están trabajando en su hoja de ruta. Digo, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, eh, México, surgieron las asociaciones de hidrógeno de todos los países, ¿ah? Ujú. Entonces, con todo lo que hemos hablado, tú vas viendo que ha ido cambiando lo que era energía verde. Es más, capaz que el portal tuyo en algún momento pasa a ser energía, no sé, descarbonización, porque en realidad conceptualmente ya no es el tema, ha cambiado, cambió. Cambió porque el mundo cambió, cambió conceptualmente del tema de energía. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación de Energía Renovable de Uruguay,
que tenemos ahora el congreso que hacemos todos los años. Es un congreso bastante importante a nivel de Latinoamérica, que vienen actores y se habla de las tecnologías. Ese empezó siendo un congreso de energía eólica. ¿Ah? Era solo eólica. Después se sumó la fotovoltaica, entonces fue a ser renovable. Después se sumó el transporte eléctrico. Y ahora se suma el hidrógeno y el storage. Y la mitad del segundo, son 2 días, la mitad del segundo día son para empresas petroleras y de gas que van a hablar de cómo van a hacer su transición. Entonces, ya el tema no, por lo que te decía hoy, no pasa solo por las energías renovables, sino pasa por descarbonizar la matriz primaria de energía, porque ya con las energías renovables ya vimos que no sé si ustedes conocen la ley del Pareto, pero el Pareto es atacar el 20% de algún ítem que te genere el 80% del impacto. Nosotros con las energías renovables estamos haciendo al contrario, estamos gastando muchísimo dinero para atacar nada. Es decir, sirvió, obviamente, porque se paró el crecimiento en la matriz eléctrica, sobre todo hubo tendencias, pero lo que es a nivel mundial, el transporte, es decir, el transporte marítimo, los motores esos queman cualquier, digo, el desecho de todo lo que anda en la vuelta lo queman ahí. Sí. Y el transporte marítimo es lo que mueve el mundo. Entonces, y ahí ya no es un país u otro, es el comercio mundial. Entonces, y lo otro que creo que se hizo conciencia de que está más allá de lo que se discuta de calentamiento global o no, ya no se discute si en realidad está pasando, si lo que está pasando por la acción del hombre o no. Ya podrá ser cíclico también en la naturaleza, que hay gente que piensa así, pero Sí. está comprobado que, digamos, la acción del hombre y la forma que estamos consumiendo la energía impactó, y eso ya no se discute, ya estamos de acuerdo. Entonces eso ha hecho que, bueno, que se tomen medidas para poder revertirlo, porque si no, realmente vamos a tener mucho más problemas de lo que estamos teniendo ahora. Entonces, bueno, ese es un poco el concepto ese, ¿viste? Porque ahora estoy en una postura un poco más de ya dejar de hablar de energías buenas, malas, de limpias, no limpias. Yo creo que ahora, si no trabajamos en conjunto con el sector de petróleo y gas, y buscamos la vuelta para hacer una transición, digamos, que sea real y acorde a las economías, porque tampoco de un día para otro se va a poder dejar de consumir petróleo ni gas, tiene que ser algo paulativo, que las economías sigan funcionando, porque ese es el motor de la economía, la energía y estas empresas. Entonces, empezar de a poco, pero atacar ese sector, y yo creo, y sobre todo las señales que está dando, no sé, la industria automotriz, ustedes habrán visto, en el 2035 creo que Europa ya deja de empadronar autos, por lo menos que contaminen al nivel de ahora, creo que híbridos y eléctricos, Estados Unidos también van por los híbridos. Hay países que directamente no van a poder empadronar autos nuevos que sean empadronables cuando lo compran, ¿no? Los usuarios que no sean eléctricos. Entonces, ya hay una señal muy fuerte. Y se está hablando todo también del cambio en lo que es la aviación, el transporte de pasajeros, el transporte de carga. Entonces, realmente ahí sí atacas la matriz primaria. Ahí vas al problema de raíz. Sí, ¿no? creo que hay bastantes adelantos tecnológicos. Justamente nosotros estamos haciendo mucha investigación sobre este tema de hidrógeno, que como usted bien ha dicho, está en la agenda de muchos países en Latinoamérica, y como bien usted decía, ingeniero Mula, creo que ya no es duda que los impactos y los efectos del cambio climático han sido causados por cómo nosotros como seres humanos hemos estado produciendo energía, ¿no? Creo que el último reporte del IPCC ya reconfirmó eso, entonces creo que no hay ninguna duda, y para eso me parece una súper buena transición a la última pregunta que me gustaría hacerle, y es un poco de lado, quizás un poco personal, porque, bueno, todos quienes estamos trabajando en el tema de sostenibilidad, de negocios verdes, de decarbonización de las economías, etcétera, tenemos, bueno, preocupaciones por el futuro de las generaciones, y me gustaría, por favor, que comparta con nosotros 2 aspectos. ¿Qué lo motiva cada día a seguir trabajando por tener economías más verdes, por tener un planeta más sostenible? ¿Y qué es lo que lo mantiene despierto? ¿Qué es lo que lo preocupa más? Bueno, a ver, la motivación
Eso creo que es algo que se trae, ¿no? Se nace así, y son temas que como a uno le gusta cantar, a uno le gusta, no sé, o tiene ciertas virtudes para... A mí siempre me gustó el tema este del medio ambiente, sobre todo del medio ambiente, de la sostenibilidad desde chico, del tema de la energía. Yo soy ingeniero de profesión y siempre me gustó el tema de energía. Nunca pensé que cuando yo estudiaba no existía energía solar, es decir, existía, pero era como algo del futuro. Pero eso es lo otro, ¿no? Siempre me motivó mucho el tema del medio ambiente, sobre todo el cuidado, el concepto de sustentabilidad. Eso creo que es lo que me lo que más me interesa transmitirle, no sé, a mis hijos, a las generaciones, y que es muy sencillo. Una vez que uno lo entiende, es muy claro de transmitirlo y de tomarlo como el objetivo para poder justamente tener esa motivación de trabajar en estos temas. Y es que nosotros, digamos que como que estamos tomando de prestado, ¿no? Este planeta de nuestros nietos. Entonces, lo que hagamos nosotros ahora va a impactar en el mundo de nuestros nietos. La forma que consumamos la energía es, es lo que va a impactar en el mundo del futuro. Entonces, nuestras generaciones anteriores, digamos, nuestros abuelos, ellos lo que los motivaba era justamente la industrialización del mundo, de tener una mejor calidad de vida. Entonces, son distintas generaciones. Nuestra generación lo que nos toca es ver, bueno, si queremos seguir con la misma calidad de vida, la misma forma de vivir, que creo que todos más allá o más acá, sabemos que eso, digo, ya no va a cambiar, es así. Tenemos que buscar la forma de dejarle un mundo a las generaciones que vienen. Se estamos tomando de prestado. ¿Ah? Y después la forma de hacerlo es lo que uno lo motiva, ¿no? Este, lo que es ser amigable con el medio ambiente, es decir, buscar esas tres patas que tiene la sustentabilidad, que es con el medio ambiente, ¿no? Con la parte humana, tener accesibilidad, que esto, digamos, que el tema de la sostenibilidad tiene un concepto muy importante que es el acceso ¿no? A la gente en general. Entonces, las energías renovables lo que han logrado es democratizar el acceso a determinados sectores de la energía. Nosotros en Latinoamérica lo vemos mucho, las comunidades que han tenido acceso al frío, de congelamiento, de frío, sobre todo el alimento, el agua potable, bueno, todo eso es el tema que a mí siempre me motivó cuando empecé a estudiar estos temas de energías renovables, medio ambiente. Y bueno, y lo que más me preocupa es eso que te decía, que siempre me preocupó, una vez que lo entendí también, es que estábamos haciendo un montón de cosas, pero no estábamos solucionando nada, ¿no? Mismo con el acuerdo del protocolo de Kioto, uno veía, ¿no? Los países discutiendo, pero ¿por qué? Y bueno, ahí empezás a entender cómo son los intereses y cada cual tira un poco para su lado porque sí, porque uno dice, bueno, pero, no sé, China, yo durante el siglo XX no contaminé porque básicamente no era una fase industrial, ahora me toca a mí, vos lo que hiciste. Entonces, todas esas cosas que cada cual con su lógica tenían cierto sentido, llega un momento que ahora es, bueno, muchachos, estamos todos en el mismo barco. Y a mí lo que me preocupaba y lo que me sigue preocupando es eso, ¿no? Que si no hacemos algo que realmente ataque el problema de fondo, podemos hablar mucho, todo, pero no. Y este año, diríamos que a fin del año pasado y este año, que justo asumí la presidencia de Auder, cuando asumí la presidencia de Auder me metí más en el tema de hidrógeno, empecé como a ver un cambio en todo, ya que me invitaran a dar charlas en los seminarios de petróleo y gas, que nunca, y contar de qué eran las energías renovables, que empezaran a decir los bancos, o no sé, en París, bueno, va a haber fondos para invertir en esto. Y ahí sí estás atacando este, el problema. Las empresas de gas y petróleo manejan el 80% de la energía del mundo. Entonces, digo, es lo que hablábamos, tenemos que atacar ahí. Podemos, a ver, yo no quiero desmotivar, por ejemplo, hay países en Latinoamérica que todavía no terminaron su transición eléctrica. ¿Ah? Yo creo que eso se va a dar a la par, no es que vamos a terminar primero nuestra transición de la matriz eléctrica y después vamos a empezar con la otra. Eso lo discutíamos con un colega el otro día de Argentina, que ellos querían primero, la visión que él tenía era, no, pero nosotros tenemos que atacar primero toda la matriz eléctrica nuestra, que estamos lejos de poder hacerla renovable, y después recién empezaremos, no porque vos en realidad tenés la matriz primaria de tu país, con el transporte, con lo que sea,
Y ahí vas a hacer mucho más impacto que en cambiar la matriz eléctrica. Porque fíjate cuánto consume la matriz primaria de tu país en energía, vas a ver que la eléctrica es el 20%, 25%, todo lo demás es mucho más. Entonces, yo creo que empezar a hablar de esos temas y pensarlo de esa forma es una señal muy interesante. Lo que nos pasó también a mí personalmente, y a Asociación Auder, al resto de mis colegas acá, es que nos invitaron a tomar la Secretaría Ejecutiva de la WEC, que la WEC es el World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía. ¿Ah? El Consejo Mundial de Energía básicamente siempre fue tradicionalmente el gas y petróleo. ¿Ah? Y en Uruguay, el capítulo de Uruguay, le ofrecieron a Auder trabajar y estar ahí en la Secretaría Ejecutiva, porque creo que con cierta lógica, porque Uruguay está ya en la parte eléctrica reconvertido y tenemos una matriz bastante. Entonces la energía en este momento en Uruguay, 66% de la energía que se consume en Uruguay es renovable. Así que está bien que Auder sea el representante. Pero al entrar en ese mundo y escuchar las opiniones y sobre todo ver cómo se maneja, ahí realmente ves que en realidad ahí es donde se cocina todo, ¿no? Es decir, ahí está en este momento el poder, están las decisiones, y que nos abran las puertas y poder empezar a escucharnos y a colaborar, creo que es la señal positiva que quiero dejar en todo esto. Es decir, como que el mensaje sería, sigamos con las transiciones de las matrices eléctricas, ¿no? Pero empecemos a pensar ya en las transiciones de las matrices primarias. ¿Por qué? Porque tenemos ya una herramienta que le faltará madurar la tecnología seguramente al hidrógeno, pero que se va a hacer muy rápido, porque la plata está, y cuando el dinero está para invertir en eso, las curvas de aprendizaje son mucho más rápidas. Para poder exportar hidrógeno hay que hacer infraestructura de puertos, hay que hacer un montón de, todo el tema de las cañerías, porque es un gas, es como la industria del gas. Ahí llego. ¿Quién sabe de la industria del gas? Las empresas de gas y petróleo. ¿Quiénes son los que consumen petróleo hoy en día y que va a sustituir? Bueno, los clientes de las empresas de gas y petróleo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proporcionar energía, pero tenemos que trabajar en conjunto. ¿Me explico? Entonces, por eso mi mensaje es conciliador. Muchas veces en esto nosotros nos apasionamos, sobre todo los que venimos del inicio en temas de nos apasionamos y lo hemos hecho, y yo soy uno de los que he hecho, de hablar de las empresas malas y buenas que contaminan, las que salvan al mundo y las que no salvan al mundo, porque conceptualmente nos formamos así, pero eso fue un error, ¿no? Ahora tenemos que pensar de otra forma. Es un error, que quizás en aquella época fue lo que nos motivó. Ahora al revés, tenemos que ser conciliadores, buscar trabajos en conjunto, y eso creo que sería es como que la carta de, digamos, la visión positiva que yo veo de todo esto, que ahora creo que hay una conciencia mayor, creo que hay oportunidades de negocio, que eso es fundamental, porque el mundo lo mueven los negocios. Entonces, el sector privado tiene oportunidades de negocio. El sector renovable, que es el que nos mueve a nosotros, tiene mucha oportunidad de negocio, muchísima. ¿Ah? Quizás no para hoy ni para mañana, pero va a ser en esta década. Entonces, bueno, nada, por ese lado va la respuesta. Muchísimas gracias con ese mensaje entonces conciliador. Podemos terminar entonces la entrevista, creo que en una nota positiva, ingeniero, que es, bueno, creo que se necesitan varios actores, la coordinación entre varios sectores que tengan la voluntad y el conocimiento técnico para impulsar esta transformación de nuestra matriz. Y como usted muy bien lo decía, no es suficiente enfocarnos en la matriz solo eléctrica, sino tenemos que ir más allá en la matriz primaria. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Ingeniero Marcelo Mula, otra vez, es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Vamos a estar compartiendo su perfil de LinkedIn para que muchos de nuestros seguidores lo puedan seguir y de repente lo puedan contactar para aprender más de este mundo fascinante de las energías renovables y del progreso extraordinario que ha hecho Uruguay en esta materia. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta extraordinaria entrevista y por su tiempo. Y a todos ustedes, no se olviden de seguirnos en redes. Somos Negocios Verdes Latam. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchos éxitos con el proyecto.